hemos dado por concluido la explicación de mappings. Y pasemos al siguiente tema. Ok, estos son eventos. De hecho, vamos a ver cómo podemos filtrar eventos usando código. Esa parte es importante. Ok, ¿para qué es un evento? El blockchain, para comenzar, es como un sistema desconectado de otros sistemas que ya existen, ¿no? O sea, el blockchain está desconectado de la web 2.0. No existe un puente directo de comunicación entre la web 2.0 y la web 3.0, ¿no? Entonces, el blockchain, en específico los contratos inteligentes, tiene una manera de comunicar de que algo ha sucedido dentro del contrato inteligente. Por ejemplo, alguien ha actualizado una variable, alguien ha realizado una transferencia, alguien ha realizado un cambio, una compra, alguien ha realizado algo relevante dentro del contrato inteligente. ¿Y cómo tú comunicas ese cambio? ¿Cómo tú propagas esa información hacia afuera? Lo vas a hacer a través de algo que se llama evento. Okay, gracias a los eventos, los contratos inteligentes pueden propagar información a otros sistemas que estén escuchando. Eso quiere decir que desde un contrato de información tú puedes propagar información, desde un contrato inteligente tú puedes propagar información hacia el frontend o hacia el backend. Y el front-end y el back-end tienen que estar escuchando la información del contrato inteligente. Entonces, es como si el front-end y el back-end establecieran un puente de comunicación y el front-end y el back-end van a escuchar los eventos que vienen del contrato inteligente y esos eventos se disparan cuando algo relevante sucede dentro del contrato inteligente. Ahora, tú estás a cargo de definir y de decidir cuándo se disparan esos eventos. Tú vas a decidir qué eventos quieres disparar y también vas a decidir qué información quieres comunicar dentro de ese evento, porque los eventos, como ustedes están viendo aquí, pueden tener otra información contextual. ¿Ok? Entonces, ustedes como desarrolladores van a estar a cargo de definir eso. Por lo general, digamos como regla general, cada vez que hay un cambio significativo dentro de un contrato inteligente, es una buena práctica propagar ese evento hacia afuera. Y, digamos, los eventos tienen otras propiedades que ahora vamos a discutir, pero como regla general, ese va a ser el criterio para que ustedes creen eventos y definen eventos dentro de un contrato inteligente, porque quieren propagar información hacia el front-end y hacia el back-end, ¿ok? Pero los eventos tienen otras propiedades también. Una característica importante de los eventos, ¿ok?, es que los eventos también son una manera de guardar información dentro del blockchain. Ya vimos que podemos guardar información usando mappings o usando variables, ¿ok? Esas son maneras de guardar información dentro de un contrato inteligente, sí. Pero a través de un evento yo también puedo guardar información dentro del blockchain. Y cuando yo utilizo un evento para guardar información, esa manera de guardar información en un evento es más económica que hacerlo en una variable, que hacerlo en un mapping. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren una alternativa súper económica, pues guarden la información en un evento, porque todo lo que ustedes propagan a través del evento también se guarda dentro del blockchain. Ok, entonces esto ya expliqué que la información se propaga hacia afuera, y aquí viene la parte interesante. Una vez que ustedes han guardado la información, que han propagado la información a través de un evento y ese evento se ha guardado en la blockchain, en un futuro ustedes pueden, mediante JavaScript, ustedes pueden crear un query y preguntarle al contrato inteligente que te devuelva eventos que cumplen con ciertos filtros, ¿no? Y ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer en un ratito. Vamos a preguntarle a un contrato inteligente sobre ciertos eventos que han sucedido en el pasado, y la idea de
de que tú puedas indagar sobre los eventos que han sucedido en el pasado es para que tú puedas hacer analítica, ¿no? Puedas crear estadísticas, básicamente correr cierta analítica basado en ciertos filtros o en ciertas indagaciones que tú quieres hacer, ¿no? Imagínate que tu contrato inteligente pues maneja compras, ventas o reembolsos o lo que sea, y a través de los queries a los eventos pasados, pues tú puedes encontrar insights. Ok. Algo que también quería hablar de los eventos es que, ok, un contrato inteligente no puede escuchar los eventos de otro contrato inteligente. Es decir, los eventos no están diseñados para que otros contratos escuchen esos eventos. ¿Ok? No hay una manera, no existe una manera en la cual un contrato escuche el evento de otro contrato. No existe. Es decir, no hay una manera o no hay un mecanismo para que el evento disparado por un contrato dispare un método de otro contrato. ¿Ok? No existe esa funcionalidad dentro de los contratos inteligentes. La única manera en la cual un contrato pueda disparar los métodos de otro contrato es que un contrato llame a los métodos directamente del otro contrato, ¿no? ¿Y cómo tú llamas los métodos de otro contrato? A través de una interfase, ¿no? Que lo vamos a ver después. Ok. Bueno, también expliqué que el front-end y el back-end, cuando se dispara el evento, el frontend y el backend tienen la capacidad de escuchar ese evento en ese preciso momento. Pero claro, para eso el frontend y el backend tienen que haberse suscrito, ¿no? Y esta suscripción es como una especie, de socket, ¿no? O sea, te conectas con el RPC, te conectas con el sistema distribuido y en esta comunicación tú le dices, yo quiero escuchar los eventos que vienen de este contrato inteligente. Entonces, estableces esa conexión únicamente con este contrato o con múltiples contratos si lo deseas, y vas a escuchar los eventos cuando suceden dentro del contrato inteligente, ¿no? Los vas a escuchar dentro del front, dentro del backend. Pero claro, para eso, como les dije, tienes que haberte suscrito. ¿Ok? Vale, estos son los filtros que los vamos a ver en un ratito. Ok, entonces creo que suficiente explicación con eso. Vamos a crear acá eventos. Muy bien. Voy a crear otro contrato que se llame eventos. Ahí está. Y podríamos utilizar esto de aquí. Este mapping nos va a servir. Y también estos setters de acá. Setters y getters. Listo, ok. Entonces, veamos primero las maneras de definir un evento. ¿Ok? Vamos a crear eventos relacionados a la lógica que estamos viendo aquí al frente. ¿Okay? Y siguiendo el orden que mencionamos hace un rato, los eventos se definen pues arriba, más arriba que los macros. Podemos crear un evento que, por ejemplo, se llame guardar información. Y si se dan cuenta, este evento está vacío. Yo puedo crear otro evento que tenga esta manera. Fíjense que he escogido el mismo nombre, pero le he puesto una variable, ¿no? Esto de aquí viene a ser como el contexto. Esta es información contextual. Disparo el evento, pero también añado cierta información contextual. Añado cierta información contextual. ¿Ok? Yo puedo añadir
múltiples tipos de información contextual acá. Vamos a ver cuál es el límite. Ok. Creo que puedo definir hasta cuatro variables extra como información contextual. No, creo que hasta más. Bueno, creo que esto en sí no es factible en realidad. Ok, ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. Yo les mencioné hace un ratito que hay una manera de hacer queries a los eventos históricos. Para que tú puedas hacer queries y filtros a los eventos históricos, lo que tú puedes hacer es crear índices dentro de los eventos. Y en un rato vamos a ver cómo yo puedo crear, cómo yo puedo filtrar o hacer búsquedas cuando mis eventos están indexados, y cuando mis eventos no están indexados, yo no puedo hacer búsquedas. ¿Ok? A ver, voy a borrar esto de aquí. Voy a crear otros eventos significativos, como por ejemplo, delete. Aquí voy a pasar una wallet. Ok, podemos usar estos eventos aquí, por ejemplo. Aquí voy a emitir este evento. Quiere decir que cuando alguien llame a este método, este evento se va a disparar. ¿Okay? Cuando alguien llame a este método deleteRow, yo quiero disparar el evento delete también. Y ahí le paso la información contextual. ¿Okay? Muy bien, entonces puedo no pasar información o puedo pasar múltiples datos como información contextual. Ahora, si yo quiero indexar un evento, lo que yo voy a tener que hacer es agregar la palabra clave indexed. Puedo agregar aquí la palabra clave index. ¿Okay? Y como les dije, la razón por la cual hacemos esto es porque nos va a permitir hacer una búsqueda más fácil cuando hacemos los queries. Ok, acá hay algo que debemos precisar, es que como máximo nosotros podemos indexar hasta 3 variables. ¿Se dan cuenta? Cuando yo indexo una variable más, ya me arroja un error, ¿no? Como máximo puedo indexar hasta 3 variables. ¿Y por qué vamos a indexar? Como les dije, la razón por la cual tú indexas es porque gracias a esta indexación, cuando haces los queries de los eventos, la búsqueda se hace muchísimo más sencilla. ¿Okay? Entonces, tú también vas a decidir qué variables quieres indexar, es decir, qué variable quieres usar tú como filtro para que puedas hacer los queries en el futuro. Ese va a ser tu criterio para el cual tú puedas decidir a qué variables indexar y a qué variables no indexar. Ahora, en Solidity hay algo que se llaman los eventos anónimos. Anónimos. Ok. Cuando tú pones un evento, cuando tú pones que un evento se convierte en anónimo, lo que tú estás previniendo es que otras personas puedan escuchar estos eventos. Entonces, estas serían todas las maneras en las cuales puedes definir un evento. Los nombres de los eventos se pueden repetir. Sí, acá están repitiéndose los nombres de los eventos. Pero si repites el nombre de un evento, tienes que tener diferentes variables de información contextual. Tienen que ser diferentes. Puedes indexar hasta tres variables.
y puedes crear eventos anónimos también. ¿Ok? Entonces aquí defines los eventos y dentro de los métodos tú disparas estos eventos. Ahora, es importante notar, acá de repente anotamos, los eventos generan cambios de estado en el blockchain. ¿Ok? Y como generan cambios de estado en el blockchain, los eventos no pueden ser disparados desde métodos de lectura, ¿no? Es decir, desde métodos view. ¿Okay? Todos los eventos tienen que ser disparados desde métodos que no son de lectura, ¿no? Por ejemplo, acá, este no es un método de lectura porque aquí estamos alterando información y aquí también estamos alterando información. Aquí no podemos disparar un evento porque este es un método de consulta, es un método view. Acá no podemos disparar un evento. Acá sí, aquí estamos alterando información y aquí también estamos alterando información dentro del blockchain. ¿Okay? Entonces, dado que ya conocemos para qué sirven los eventos, cómo se disparan los eventos, ¿no? Y cómo se indexan los eventos, en base a esto podemos hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Solamente para terminar esta parte, aquí tenemos al explorador de bloques. Este es el explorador de bloques, ¿cierto? Esto lo hemos visto, hemos indagado el explorador de bloques. Y dentro del explorador de bloques vamos a ver los eventos que nosotros estamos emitiendo, ¿no? Y el explorador de bloques no es nada más que el reflejo de la información que se ha guardado en el blockchain. ¿Ok? Entonces los eventos finalmente pueden verse reflejados dentro del explorador de bloques, ¿no? El explorador de bloques lo presenta de una manera amigable, puedes indagar sus valores, cuándo fue disparado el evento, ¿no? El nombre del evento, también. Pero nosotros podemos consultar estos mismos valores usando JavaScript. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer ahora. A ver. Otra cosa que quería comentarles es que he encontrado otro testnet que me parece mucho más factible de trabajar, que se llama Moonbase. Y es ese testnet el que vamos a usar de ahora en adelante. ¿Ok? Yo he estado haciendo estaba desarrollando ciertas cosas y me parece mucho más factible utilizar el testnet Moonbase. En principio porque el testnet Moonbase. En principio porque sus transacciones son mucho más económicas que en la red Amoi. A mí me gustaba mucho usar el testnet Mumbai. ¿Okay? He usado Mumbai por varios años, me gustaba mucho porque era rápido y también era económico. Pedías tokens del faucet y tus tokens te duraban un montón. Pero ahora Mumbai lo han dado de baja y nos han dicho que nos cambiemos a Amoi. Sin embargo, Amoi es muy costoso. Estaba realizando unos despliegues y en 2 despliegues que hice se me acabó todo mi balance, entonces no pienso que no es una buena recomendación usar Amoi como testnet. Entonces, he encontrado otro testnet que se llama Moonbase y es la que vamos a usar de ahora en adelante para ciertas operaciones. ¿Okay? Entonces,
copien y peguen en su archivo hardhat config. ¿Okay? Si es que desean seguirme en este ejercicio. Voy a pegar acá. Profe, ¿puedes repetir como 5 minutos antes que se te fue? Se te cerró. Lo que acabas de decir, se te fue la señal. Hola, hola. ¿En qué parte te quedaste? Nos quedamos. Cuando ya habíamos acabado el ejercicio. Esta parte que acabaste de decir que la pegáramos para seguirte, no la vimos. Uy, ok. Lo que estaba explicando es que vamos a usar ahora, de ahora en adelante, otra testnet. Estábamos usando la testnet Amoy, pero Amoy tiene, digamos, el token demasiado caro, ¿no? Es decir, en unas cuantas transacciones ya se te acabó el token que te dieron en el faucet. Y no me parece una buena herramienta para, digamos, porque vamos a tener que estar solicitando tokens a cada rato, ¿no? En cambio, lo que vamos a hacer es usar el testnet que se llama Moonbase. ¿Okay? Moonbase viene de otro blockchain que es Moonbeam. También lo he usado antes, es otra capa 2, al igual que Polygon. Pero en este caso, el testnet Moonbase me parece muy eficiente en términos de gastos. Hice unos despliegues dentro de Moonbase y la verdad que no gasté prácticamente 0 tokens en hacer este despliegue y que es justamente lo que nosotros necesitamos. Aquí no tenemos que preocuparnos del faucet, de conseguir tokens del faucet a cada rato y por ello vamos a usar Moonbase. ¿Okay? Yo les he compartido en el pad otra vez este archivo de hardhat config con este Moonbase incorporado. También les voy a pasar ciertos URLs. Este va a ser su archivo .m. Ok, les voy a pasar el archivo .m también. Vale. Lo único que no les he pasado es mi private key, porque claro, es mi private key, ahí pongan su private key, pero aquí necesitan tener, esperen, aquí me falta una cosita. Ok, ahora sí les paso otra vez. Vale, ahora sí. Necesitan este API key de Moonbase Alpha, necesitan el URL de Moonbase Testnet también. Entonces, actualicen estos dos valores. Actualicen su archivo .m, pónganle estas claves. Ok, a las claves que ya tienen, añádanle estas claves. Y dentro de su archivo hardhat config, pongan este Moonbase de aquí, ¿no? Acá está hardhat config, este es el archivo hardhat config. Incluyan este Moonbase que tenemos aquí, ¿vale? Y con eso sería suficiente. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, yo les voy a presentar un contrato inteligente y de este contrato inteligente nosotros vamos a leer sus eventos pasados. Acá voy a crear otra carpeta. Es clase 4. Ok. Acá está el evento, acá está el contrato que nosotros vamos a explorar. Si se dan cuenta, este contrato tiene dos eventos. Evento 1 y evento 2. Yo me he adelantado y he publicado múltiples eventos del tipo 1 y del tipo 2, con diferentes valores para cada uno de estos eventos. Entonces, nuestro trabajo ahora es cómo a través de JavaScript podemos indagar
esos eventos históricos y realizar ciertos filtros. ¿Okay? Esa es la idea. Ok. Entonces, vamos a conectarnos desde nuestro ambiente Hard Hat. Vamos a conectarnos con el contrato inteligente en Moonbase. Ok. Dentro, acá no hay la carpeta scripts. Voy a crear la carpeta scripts. Y dentro de la carpeta scripts, voy a realizar esa conexión con ese contrato inteligente. Por cierto, este contrato inteligente ya está publicado, ya tiene los eventos en la blockchain también, ¿no? A ver, les voy a pasar este address, el address del contrato. Lo voy a pasar aquí. Y lo que podemos hacer es explorar. Vamos a explorar este address para que ustedes puedan ver los eventos que tiene este contrato. Y luego vemos cómo podemos hacer los queries. Ok. De hecho, me gusta más la interfase de ahora que la interfase de Amoy. Entonces, a mí me resulta muy práctico trabajar aquí en Moonbase. Y nos vamos a quedar en este blockchain por un tiempo, hasta que necesitemos otro blockchain. Aquí hay un montón de eventos. A estos eventos también se les conoce como logs, como ustedes pueden ver aquí. Y en este explorador podemos incluso indagar los valores de los eventos, ¿no? Por ejemplo, si yo abro 2, aquí me entrega los valores contextuales que utilicé para este evento. Y aquí me señala que este evento está indexado. Este evento está indexado, ¿no? Versus en el evento número 1, tenemos un evento indexado, 2 eventos indexados, pero el tercero no está indexado. Y vamos a ver qué sucede cuando nuestro evento no está indexado y qué dificultades nos trae, ¿no? Y qué beneficios nos trae cuando sí está indexado. Entonces, como les dije, el criterio ustedes lo van a decidir. ¿Qué cosa quieren indexar? Bueno, va a depender de cómo ustedes quieran buscar información en el futuro. Ese es el criterio que deben seguir. Ok, entonces, vayamos a nuestro código. Dentro de scripts voy a crear otro archivo que se va a llamar filter events. Ok, acá está mi archivo. Listo. Voy a definir una función que se llame filter events. Ok, ahí el tamaño está mejor. Bueno, espero que sí. Okay. Lo que necesito usar para esta parte es la librería Ethers. Y esto lo obtengo de Hard Hat, ¿no? Ok, muy bien. Lo que voy a hacer ahora, por cierto, ahora estamos aprendiendo un poquito de Hard Hat. En el futuro vamos a ver Hard Hat a mayor profundidad. Solamente ahora lo vamos a ver a la volada. Ok, entonces lo podemos tomar como una introducción simplemente. Ya les compartí el address del contrato. Aquí voy a poner yo event address. Como este contrato se encuentra aquí, lo pueden ver, aquí está el contrato en events. Lo pueden poner dentro de su carpeta contratos también, ¿vale? Porque cuando Hard Hat hace la búsqueda de sus contratos, va a buscar dentro de la carpeta contracts. Y si no lo encuentra dentro de su carpeta contracts, les va a decir que su contrato no existe. Entonces, pónganlo dentro de la carpeta contracts. Hay una manera para decirle a Hard Hat que lo busque en todo el proyecto también, ¿sí? Pero por ahora no vamos a ver eso. Dejémoslo dentro de la carpeta contracts. Ok.
Muy bien. Regreso a mi script. Acá tengo el address de mi contrato. Ahora tengo que vincular el código con el address de mi contrato. ¿Cómo obtengo el código de mi contrato? Con getContractFactory. ¿Okay? Y aquí le paso el nombre de mi contrato. ¿Cuál es el nombre de mi contrato? A ver, reviso. El nombre de mi contrato es Events. Ok, acá tengo el address, acá tengo el código de mi contrato. Ahora vinculo uno con otro. Me he dormido. Listo. Ya vinculé el código con el address de mi contrato. Por cierto, este contrato ya está publicado. ¿Vale? Ahora, para yo filtrar los eventos, yo puedo definir desde qué bloque quiero hacer la búsqueda y hasta qué bloque quiero hacer la búsqueda. ¿Cómo yo puedo saber eso? Bueno, la manera en cómo tú puedes saber en qué bloque comenzar la búsqueda, vas a ir al histórico de eventos que tiene este contrato, y este de aquí es el número de bloque, ¿no? Como sabemos, las transacciones se guardan en un bloque y los bloques son enumerados de manera secuencial. Entonces, para que tu búsqueda sea más rápida y no esté buscando en otros bloques de manera innecesaria, tú puedes especificar desde qué bloque quieres hacer la búsqueda. Puedes decir, quiero que busque desde la 42 hasta el 45 y nada más. Ok, eso lo puedes hacer, va a depender de ti. O le dices también, busca desde el 42 en adelante. O le puedes decir, busca en todos los bloques también, pero claro, eso va a ser más ineficiente tu búsqueda. Entonces, en este caso, pongamos que quiero desde el bloque 42 hasta el bloque. Veamos cuál es el último bloque donde tenemos una transacción, hasta este último bloque. Ok. Entonces este va a ser el rango que vamos a utilizar para hacer nuestra búsqueda. Okay. Ay, no, es que no me perdí mucho tampoco. En primer lugar, hagamos una búsqueda, se podría decir, la más básica, una búsqueda súper básica, y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? Solamente para recapitular, nuestro contrato evento tiene un evento llamado 1 y un evento llamado 2. Y estos dos eventos son los que tenemos que buscar. Ok. Entonces aquí, lo que vamos a hacer acá es buscar los eventos del tipo 2. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? En primer lugar, vamos a crear un filtro. Y para crear este filtro usamos el mismo contrato. Usamos el mismo contrato que hemos referenciado hace un ratito. Este contrato tiene una propiedad que es filters, y le estamos pidiendo de todos los filtros que hay en este contrato, le estamos pidiendo el filtro número 2, que justamente es el mismo nombre de nuestro evento. Y de esta manera yo creo un filtro. Una vez que creo el filtro, puedo hacer el query con el filtro. Aquí está otra vez mi contrato. Aquí hago el query, ¿no? Y para este query, yo le paso el filtro que yo acabo de crear. Y acá yo puedo especificar de qué bloque, a qué bloque le voy a decir que haga la búsqueda. ¿Okay? Estos dos últimos datos son opcionales. Esto funciona, pero como les dije, demoraría un montón. Entonces, pueden obviarlo si desean, ¿no? Pero yo lo voy a dejar ahí, okay, para que sea un poco más rápido.
Y luego hacemos un console log de los eventos para ver qué nos devuelve. Ok. Veamos si nos falta algún dato. La manera en cómo ejecutamos este comando es npx hardhash network. Ahora vamos a utilizar Moonbase. Y le doy Enter. Ok, voy a copiar este comando en el path. También para que lo tengan ustedes. Listo. Amoy. Ok, ya no necesitamos Amoy. Lo he borrado de mi hardhat config. Y veamos qué nos devuelve. Me olvidé llamar. Me olvidé llamar a este método. Listo, ahora sí. Y ahí está. Nos ha devuelto todos los eventos que son del tipo 2. ¿Ven? Aquí dice 2. Y aquí están los argumentos o la información contextual de este evento. ¿Ok? Para que nos quede un poco más claro. Aquí están los dos eventos. Evento 1 y evento 2. El evento 1 tiene 3 informaciones contextuales y el 2 tiene 2 informaciones contextuales, ¿no? Y acá nos ha devuelto el evento 2 y aquí están las informaciones contextuales, ¿no? Este es un evento. Acá arriba hay otro evento 2. Acá arriba hay otro evento 2. Y acá arriba hay otro evento 2 y así sucesivamente, ¿no? Le podemos preguntar también cuál es el length para saber cuántos eventos en total hay del tipo 2. Ok. Esta es la búsqueda, yo diría, más elemental que hay, ¿no? Veamos ahora otra búsqueda quizás un poco más específica. ¿Por qué no filtramos eventos del tipo 1, cuya edad, si se dan cuenta, el evento del tipo 1 tiene edad. Tiene edad aquí, ¿no? Filtrando los eventos 1, cuya edad es mayor a 28. Ok. Es decir, vamos a pedir los eventos y una vez que obtenemos los eventos, vamos a filtrar aquellos que tienen una información contextual del tipo de dato edad mayor a 28. ¿Vale? Vamos a hacer ese filtro. Y los filtros pueden ser tan complejos como ustedes deseen en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero creamos nuestro filtro. Ya creamos nuestro filtro. Ahí está. Segundo, pasamos nuestro filtro a Query Filter. Pasamos nuestro filtro a Query Filter. Ahí está. También hay que definir el from, el bloque de inicio y el bloque de fin, ¿ok? Para restringir la búsqueda, eso está todo bien. Ok. Entonces voy a obtener una lista muy parecida a esta de aquí, ¿no? ¿Y qué puedo hacer con eso? Bueno, puedo filtrar. Y JavaScript tiene justo un método que se llama filter. Para cada uno de los eventos, ¿ok? Si se dan cuenta, en este objeto evento o en este objeto respuesta, hay una propiedad que se llama args. Y justamente vamos a hacer uso de ese args. Y este args es un array. Y como es un array, yo puedo acceder a sus elementos con sus índices, ¿no? En este caso, evento 1 tiene también el tipo de dato, tiene la propiedad args,
y es un array de 3 elementos, pero a mí me interesa solamente el segundo, porque el segundo es age, ¿no? Entonces, de args voy a ir a su índice número 1, que es el segundo elemento del array, y yo quiero que esto sea mayor a 28. Listo. ¿Ya está? Comentamos esto de aquí. Y hacemos el filtro. Y veamos cómo nos va con esto. A ver. Ok, este es una búsqueda, este es un filtro un poco más complejo. Ahí está. Me ha devuelto aquellos valores para age que son superiores a 28, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es 51, este de aquí es 45, este de aquí es 90 y así sucesivamente. Ok, estoy aplicando un filtro un poco más específico. Ok, veamos dos últimos filtros y pasamos a otro tema. En este caso, vamos a filtrar del evento número 2. En el evento número 2, si se dan cuenta, hay una información contextual que es mes, y los meses van del 1 al 2. ¿Ok? ¿Qué les parece si creamos un filtro para que nos devuelva únicamente los eventos, el tipo de dato 2, cuyos meses van del 1 al 6? Vamos a poner aquí. Filtering, event 2, cuyos meses van del 1 al 6. Ok, ¿cómo hacemos esto? Creamos un filtro. En este caso, quiero el filtro para el 2, y aquí viene, se podría decir lo diferente. El evento número 2 tiene dos informaciones extras, ¿no? Year y month. Ok, pero year no me interesa, porque no estoy haciendo ningún filtro con year. Pero del month, sí, yo quiero filtrar los meses que van del 1 al 6. ¿Ok? Entonces, estoy creando un filtro en el cual el año no me interesa, pero los meses tienen que estar entre el 1 y el 6. Ya creé mi filtro. Entonces, ahora mi filtro se lo paso al query. Se lo paso al query. Ok, esto de acá comentamos. Y hacemos console log de esto. Ok, esta es otra manera de hacer filtros también. O sea, podríamos haber obtenido la respuesta, así como aquí, y luego a toda la respuesta le aplicamos un filtro, o cuando le pedimos, o cuando creamos el filtro, antes de pasarle al query, también definimos un rango. O sea, también podemos hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, son dos variaciones diferentes. Ok. Y aquí tenemos la respuesta, ¿no? Todos los meses, aquí está arg, el primero de ellos es year y el segundo es el month, y todos estos meses vienen a ser, están entre 1 y 6. Ok. Y ahora, veamos qué sucede cuando mi evento no está indexado. Voy a subir un poquito. Aquí, del evento número 1, nos dimos cuenta que wallet sí está indexado, age sí está indexado, pero name no está indexado. ¿Ok? Name era el que no estaba indexado. Entonces, hagamos una búsqueda con name para ver qué nos devuelve. ¿Ok? En primer lugar, creo mi filtro. Ahí está mi filtro. No me interesa. A ver, voy a copiar esto acá abajo. Ok, este es el evento 1. No me interesa wallet. No me interesa age. Pero me interesa el nombre. Y del nombre yo quiero filtrar
por aquellos eventos que tienen como nombre esto de aquí, ¿ok? Porque hay algunos eventos que tienen este nombre. Por ahí algunos eventos, aquí por ejemplo, este evento tiene este nombre y hay otro más. Entonces quiero filtrar usando el nombre. Ya tengo mi filtro y ahora voy a hacer el query, ¿no? Voy a copiar todo esto de aquí. Ahora hago el query. Y veamos qué nos responde. Ok, justamente nos dice que no se puede filtrar porque es un parámetro no indexado, ¿no? Entonces, ahí está justamente lo que les decía. ¿Cómo ustedes quieren hacer la búsqueda de estos eventos en el futuro? Ok, en base a esa lógica van a decidir a qué información contextual lo indexan, ¿no? Entonces, esta información contextual, ustedes tienen que decidir qué variables van a ser indexadas, es decir, qué variables van a usar como filtros en el futuro cuando ustedes hacen los queries, ¿ok? Y yo diría que, pues, con esto sería suficiente para saber cómo indagar en eventos pasados. Hay otra manera más que lo voy a dejar en el repositorio, en este mismo archivo que estamos trabajando ahora, y voy a dejar otra manera más de hacer filtros, no desde el contrato inteligente, pero sino desde otra entidad que se llama el proveedor, ¿vale? Es otra variable a quien se le conoce como el proveedor, y usando el proveedor también puedes hacer estos filtros, ¿vale? Pero eso lo voy a dejar en este archivo para poder proseguir con la clase. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, no hay preguntas. Vale, sigamos, porque hay muchos temas que quiero cubrir hoy día. Ok, vamos a ver ahora la validación en Solidity. Voy a copiar todo esto. Todos estos archivos van a ir al repo. Ahora los estoy compartiendo aquí en el path, pero si no quieren revisar el path, no hay problema. Pueden descargarse el repo donde todos están invitados y ahí pueden obtener estos archivos también. Listo. Vale. Ok, pasamos a este punto de aquí. Vamos a comprender cómo podemos validar inputs en Solidity, pero esta validación de inputs yo diría que es bastante diferente de cualquier otra validación que podemos tener en otro lenguaje de programación. Ok, ¿cómo se ve una validación de input en el explorador de bloques? Así, por ejemplo, ¿no? Tú pasas, este es un método, y aquí tenemos una validación. Si tú pasas una edad, aquí se está validando la edad debe ser mayor o igual a 18 y menor o igual a 65. Si tú pasas una edad que no cumple con estos criterios, ¿ok? Esta validación, dado que no cumple con los criterios edad, te arroja este error. ¿Y cómo se ve este error? Se ve de esta manera. ¿Y cuál es la idea? O sea, la idea de esto es que el usuario tenga la capacidad de poder ver por qué su transacción ha fallado o por qué su transacción no procede. Puede tener feedback. Entonces, las validaciones también cumplen ese papel, ¿no? Cumplen el papel de comunicar al usuario de por qué podría fallar su transacción. Si ustedes utilizan MetaMask para firmar una transacción o para realizar una transacción con un contrato inteligente, MetaMask tiene la capacidad de leer esta información y mostrártela dentro de MetaMask para decirte lo que va a fallar. Y si tú a pesar de eso decides forzar la transacción, porque MetaMask te va a decir, esta transacción va a fallar. Y te va a preguntar, ¿quieres forzar la transacción? Si le dices que sí, si tú le dices que sí, ese error de validación finalmente se va a ver reflejado en el explorador como esta transacción que ustedes están viendo aquí, ¿no? Esta es una transacción fallida. Ok.
Pero la validación no es solamente eso. La validación, vamos a ver, tiene otra propiedad importante que es la atomicidad, que la discutimos en un ratito. Ok. ¿Cómo funciona esta validación? Hoy en día ya no se estila a usar mucho esta validación. Ha sido reemplazada por otra validación que es menos costosa. Pero toda la gran cantidad de contratos inteligentes que se han publicado hasta el día de hoy, pues aún tienen esta validación de esta manera, ¿no? Vamos a estudiar ambas, así que ambas tienen que utilizar ustedes dependiendo. ¿Cómo funciona esta validación? Bueno, utilizamos require y la primera parte del require es una validación lógica, ¿no? Como por ejemplo, aquí hay una validación lógica. Yo paso edad y edad es comparado con 18 y edad es comparado con 65, ¿ok? Si se cumple esta validación me arroja true. Si no se cumple esta validación me arroja false. Eso quiere decir que siempre aquí voy a obtener un resultado true o false, ¿no? Por eso es validación. Acá debería ser validación booleana, mejor. Eso sería un poco más preciso. Validación booleana. ¿Ok? La validación booleana te devuelve true o false al final. Porque aquí todo lo que se hace son operaciones booleanas, ¿no? Y lo que sea, ¿no? Todas las combinaciones de operaciones booleanas que hay. Entonces, ¿cómo funciona este require? Si esto de aquí es true, quiere decir que la validación ha sido completada, continúa con la siguiente línea de código. Si esta validación resulta false, eso quiere decir que la validación no ha pasado a la validación, por lo tanto, arroja el mensaje de error. Así es como funciona require. ¿Ok? Y aquí puedes poner mensajes de errores apropiados para esta validación, de modo tal que sabemos por qué está fallando esa validación. ¿Ok? No se olviden de que esto es importante para que el usuario vea por qué está fallando su transacción. ¿Ok? Esta es experiencia de usuario. Muy bien. Acá quería hacerle la siguiente pregunta. Aquí la edad de Luis y la edad de Ana comienzan en 0, ambos. Ok. Entonces, se llama a este método, ok. Llamamos a este método. Aquí pasamos un account X, acá pasamos una edad X. Y aquí en esta línea actualizamos la edad de Luis. Antes era 0, ahora es 100. Actualizamos la edad de Ana. Antes era 0, ahora es 200. Y llegamos a la línea de una validación. Y acá dice el ejemplo, ¿no? Supongamos que esta validación falla. Es decir, toda esta primera parte se hace false. Y como se hace false, se dispara el mensaje de error. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con las variables edad Luis y edad Ana? ¿Es 0 o 100? ¿Cómo se queda eso en el blockchain? Esa es una pregunta que les acabo de hacer a ustedes. Profe, como lo que usted explicó al principio, como tienen valores por default, se vuelve a 0, se resetean en 0, como vienen de fábrica, cuando se inician. Ok. Bueno, gracias por la respuesta. Pero acá la respuesta no tiene que ver con los valores de inicialización. Imagínate que la edad de Luis al comenzar este ejemplo es, no sé, 1000 y la edad de Ana es 2000. Si esta validación falla, no quiere decir que la edad de Luis regresa a 0 o la edad de Ana regresa a 0, a sus valores de inicialización. No tienen que ver con los valores de inicialización. ¿Ok? Respondiendo a la pregunta, ¿qué sucede cuando esta validación falla en esta línea y yo ya actualicé ciertas variables? Bueno, acá hay un concepto que se llama la atomicidad de una transacción. ¿Ok? Y así lo van a encontrar en la literatura, la atomicidad de una transacción. ¿Qué cosa es una operación atómica? Bueno, una operación atómica, en simples palabras, quiere decir que o bien todo funciona correctamente
o bien todo falla. Y si falla, se revierte todo. Ok, vayamos por partes. Primero evaluemos qué pasa si todo funciona correctamente. Ok, para que todo funcione correctamente, todas las líneas, ok, se tienen que pasar la validación de manera exitosa. Si se pasan todas las validaciones, muy bien. Eso quiere decir que todo ha funcionado, todo, absolutamente todo ha funcionado de manera correcta. Las variables también se han actualizado como aquí en estas líneas lo dice. Ok, eso es si todo funciona bien. Ahora, supongamos que tenemos 10 validaciones aquí. Y de esas 10 validaciones, una de ellas, esta de aquí, falla. Ok, como esta ha fallado, eso quiere decir que como esta ha fallado, por lo tanto, todo tiene que fallar. Y si todo ha fallado, todo tiene que revertirse. ¿A dónde se revierte? A su estado anterior. Exactamente. John Haber dice, hace rollback. Si una validación falla, todos los cambios de estado que se realizaron hasta ese momento automáticamente regresan a su estado anterior, la transacción se interrumpe en esa línea y ya no se sigue procediendo, ¿no? Todo falla y todo se revierte a su estado anterior. Entonces, si antes de llamar al método setAge la edad de Luis era 500 y al entrar a este método la edad de Luis es 100, una vez que falla, la edad de Luis regresa a 500, porque 500 era el estado anterior a setAge. ¿Okay? Entonces, esa es una manera, es así como vamos a ver esta validación. No es una simple validación de si paso o no paso. Si pasas, todo bien, pero si no pasas, revertimos todos los cambios realizados hasta ese momento. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿hasta dónde pago gas? O mejor dicho, si mi transacción se ha revertido, ¿pago gas o no pago gas? ¿Qué dirían ustedes? No sé, che. No pago gas. ¿Alguna idea? Porque aquí se ha procesado, acá hay un poquito de gas que se ha consumido, acá también se ha consumido un poquito de gas. Aquí, al calcular esta validación, también se ha consumido gas. Pero mi validación falla, y como mi validación falla, se revierte mi transacción. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde pago gas o no pago gas en absoluto? A ver, acá dice Alex Aponte, sí, Alex Aponte está muy cerca, dice, hasta lo que se hizo antes del require. Ok, pagas gas hasta lo que consume el require, porque el require hace la validación booleana, interrumpe la operación, dispara el error, ¿ok? Todo eso consume gas y todo eso lo paga el usuario. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿hasta dónde paga gas? Bueno, paga gas hasta que se ejecute el require. Y las siguientes líneas de require, si es que las hay, obviamente ya no va a pagar gas de esas otras líneas porque nunca va a llegar a esas otras líneas porque en esta validación se revirtió todo. Entonces, la respuesta es sí paga gas y paga gas hasta donde falle la primera validación. ¿Ok? Hasta ahí es donde el usuario tiene que pagar por la transacción, no le sale gratis. Incluso cuando tu transacción falla, también pagas, en otras palabras. Salud, pollo. Bueno, ¿No hay Paco, partido? como estoy explicando, sí se gasta, ¿no? Se gasta hasta el punto en el cual haces fallar a la validación. Hasta ahí es donde el usuario tiene que pagar por la transacción, ¿no? Y esta es la respuesta. Regresan al estado anterior a ejecutarse el método setAge, ¿no? Por justamente la atomicidad de la transacción. ¿Ok? Ahora, vamos a ver esto rápidamente. Y vamos a ver el otro manejo de validación que es menos costoso. Esto es input validation. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a tomar como base este de aquí. Vamos a tomar como base esto de aquí. Y no nos importa estos eventos. Ok. Vale, comenzamos aquí. Listo. Muy bien. Aquí tenemos este método que es guardar información. Podemos añadirle una validación. Por ejemplo, aquí simplemente me estoy inventando cualquier validación. Age tiene que ser mayor o igual a 18 y age tiene que ser menor o igual a 65. Si esa validación no se cumple, aquí disparamos, podemos decir age out of range. Ok. Y para borrar información, podemos decir que la billetera no es el address 0. Ok, simplemente estoy poniendo cualquier address, estoy poniendo cualquier validación. Listo. Aquí tenemos dos validaciones. Acá solamente quería hacer una pequeña acotación. Esto de aquí puede ser escrito de mejor manera, de modo que consume menos gas. Cuando ustedes hacen una comparación mayor igual, están haciendo dos comparaciones. Están haciendo la comparación mayor y la comparación igual. Esas son dos opcodes. ¿Ok? Hay más opcodes involucrados. Profe, entonces sería mejor mayor a 17 y menor a 66. Claro, yo puedo reescribir esto y lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Ahora, esto también puede ser optimizado. En este caso en particular, ¿cómo más podríamos optimizarlo? Yo pienso que hasta ahí podemos llegar. Ok. Acá, por ejemplo, acá abajo en el require, supongamos que también queremos validar que wallet no sea el address del contrato, por decir algo. ¿Vale? Aquí tengo que hacer dos validaciones, es decir, primero voy a comparar que mi billetera no sea el address 0. Dicho sea de paso, esto de aquí es lo mismo que decir esto. Es lo mismo, ¿ok? Y address this es lo mismo que decir address de este contrato, ¿vale? Para que quede claro. Ok, acá ¿qué estoy haciendo? Acá estoy haciendo una validación y acá estoy haciendo otra validación, dos validaciones, y ambas tienen que satisfacer. Ok, esto puede ser escrito de una mejor manera y me puede costar menos gas. ¿Cómo? Voy a separar estas dos validaciones. En vez de tenerlas así, las voy a separar en dos requires. Y esto de aquí resulta que es menos costoso que hacerlo juntos, porque cuando tú lo haces en conjunto, acá estás incluyendo otra serie de opcodes, ¿no? Estás validando que esto y esto se cumpla. Entonces, incluir este opcode incurre en más opcodes. Pero si yo separo estas validaciones de esta manera, ya evito de usar este opcode de aquí, el I. ¿Vale? Esa es otra optimización que podemos hacer. Pero esta optimización también la podríamos hacer acá. Por ejemplo, age tiene que ser mayor a 17 y abajo age tiene que ser mayor a 66. También la podemos hacer ahí.
no hay ningún problema. Ok, regresemos a lo que estamos conversando. Lo que vamos a hacer ahora es, dado que ya sabemos cómo incluir inputs, ok, algo que también debemos recomendar o que debemos hacer como desarrolladores es, si yo sé que mi validación puede fallar y me van a cobrar hasta donde mi validación falle, eso quiere decir que yo debería poner mi validación lo más arriba posible en el método. De modo tal que, si falla, no he realizado muchas operaciones. Entonces, como regla general, lo que vamos a sugerir o lo que vamos a hacer como desarrolladores es hacer la validación lo más antes posible, lo más arriba posible, lo más arriba del método posible. De modo que, si falla, pues falla rápido, ¿no? Y no involucra consumir otros opcodes de manera innecesaria, porque finalmente todo va a ser rollback. Entonces, si todo va a ser rollback, mejor hago que falle en la primera línea o en la segunda línea y me evito de gastar innecesariamente cambiando estado a otras variables. Ok, entonces esa es una recomendación que vamos a seguir. Los requires siempre van a ir lo más arriba posible. ¿Hay excepciones? Claro que sí, pero como regla general va a ser eso. Ok, ahora, hay otra manera que es más eficiente o es menos costosa que usar un require. Y eso es a través de los eventos, eso es a través de los errores personalizados, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a crear un error. Ahí estoy creando un error. Ahora voy a disparar este error siguiendo esta validación. ¿Ok? Si la edad es menor a 18 o la edad es mayor a 65, entonces revierte con este error. En términos de validación, estos dos son idénticos, en términos de validación. Y ambos tienen la misma propiedad, ¿no? Si este error se dispara, también hace rollback, ¿no? Todos los eventos que se han cambiado hasta ese momento también retroceden al estado anterior. Solamente que esto de aquí es menos costoso que esto de aquí. ¿Por qué esto es menos costoso? Lo que pasa es que el error y el evento, el error y el nombre del error están metidos en uno solo. Este es un error y también es el nombre del error. En cambio, en este caso, el error está separado del nombre del evento o del mensaje del evento. Están separados, ¿no? Entonces, como están separados, esto cuesta más. Y como este es el error y el nombre o el mensaje al mismo tiempo, por ello es que cuesta menos, ¿no? ¿Y cómo yo hago esta validación? Bueno, una validación es la negación de la otra, ¿no? Si aquí la validación pasa cuando esto es true, ¿ok? Acá yo tengo que aplicarle una negación a todo esto para incluirlo en el if statement, ¿no? Es simplemente la negación. A ver, hagamos acá este ejercicio, ¿ya? Creemos acá otro evento. El evento va a ser address 0. Ese va a ser el error. Ese va a ser el nombre del error. Y ahora reemplacemos esta validación, reemplacemos por un error personalizado, ¿no? Entonces, en vez de tener esto de aquí, vamos a decir lo siguiente. Aplico una negación a esto de acá. ¿Cómo le aplico? ¿Cómo sería si le aplico una negación a esto de aquí? Sería si la billetera es el address 0, por lo tanto, falla, revierte. ¿Ok? Le he aplicado una negación a esto. Porque en el if, para yo ingresar a la rama del if, esto tiene que ser true. Versus en el require, para yo disparar el mensaje de error, esto tiene que ser false, ¿no?
Por eso es que uno es la negación del otro. No creo que eso ha quedado claro. Ok. Y acá hay acá hay otra validación, se puede decir, que es mucho más poderosa, que se llama hacer. ¿Ok? Por lo general, ustedes, cuando quieren hacer validaciones, van a estar usando ya sea el require o ya sea el error personalizado, por lo general. ¿Ok? Pero hay una validación que se podría decir que si no se cumple esa validación, eso quiere decir que su código tiene errores, su código tiene bugs. Entonces, esa es otra categoría de validación, se puede decir. Esta validación que estamos haciendo ahorita, se podría decir que es una validación para los inputs del usuario. ¿Puedes utilizar esta validación para verificar la lógica de tu contrato? También lo puedes hacer. Pero existe una categoría de validación que si falla esa validación, eso quiere decir que tu contrato tiene bugs, tu contrato está mal calculado, sus algoritmos están fallidos, es decir, es una validación de ese tipo, ¿no? Es una validación más fuerte, se podría decir. Y esa otra validación, que lo vamos a explicar ahorita, no se usa siempre, ¿no? Por lo general tú vas a usar el error personalizado, el require, lo vas a usar casi siempre, pero este otro error, simplemente esta otra validación la vas a usar en situaciones especiales donde tú quieres verificar que tu algoritmo funciona de manera correcta, pero eso que tú estás verificando es crucial para tu contrato inteligente. Y esa validación se le denomina el assert. ¿Ok? Ahora vamos a poner un ejemplo. A ver, por decir algo, supongamos que aquí estoy guardando yo la lista de billeteras y edades para un salón de clases, ¿vale? Vamos a suponer eso. Wallet y age. Supongamos que este es un salón de clases. Y cada vez que yo guardo una billetera, acá tengo la cantidad de estudiantes que comienza en 0. Cada vez que yo guardo una billetera, yo voy a ir incrementando en 1. Voy a ir incrementando en 1 la cantidad de estudiantes. Pero yo sé que en mi salón solo hay 50 alumnos. ¿Ok? Yo sé que en mi salón solamente hay 50 alumnos. ¿Qué pasa si yo llamo a este método SaveData 60 veces, 70 veces? Uno se preguntaría, oye, pero eso no tiene sentido, porque tu salón tiene 50 alumnos, ¿por qué estás guardando SaveData 50 veces o 60 veces? Más de 50 veces, no tiene sentido. Es decir, estás incluyendo alumnos que no son de tu salón. Ok, esa, por ejemplo, viene a ser una validación importante, que lo puedes hacer con River, sí, con Require también, pero esta es una validación más crucial en realidad, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a validar es que la cantidad de estudiantes siempre tiene que ser menor a 51, siempre. Y si esto falla, bueno, probablemente algo muy severo, pues esté mal, ¿no? Podemos, por ejemplo, si tienes un contrato inteligente en el cual guardas precios, o sea, sería ilógico que haya un total cuyo valor sea negativo, ¿no? Porque no existen precios negativos ni cantidades negativas. Entonces, si luego de realizar tus cálculos, suma, resta, multiplicaciones, llegas a un total que es negativo, bueno, probablemente haya un error de algoritmos en tu contrato inteligente y ahí podrías aplicarle un hacer también, ¿ok? Entonces,
Hay una palabra clave que he tratado de explicar lo que es esta palabra clave, pero los asserts se utilizan para resguardar o validar los invariantes. A este tipo de valores se les denomina invariantes. Si yo tengo 50 alumnos, bueno, nunca puedo tener más de 50 transacciones o más de 50 billeteras porque 50 es un invariante. Si yo tengo un contrato inteligente de compra-venta, no puedo tener ni cantidades negativas, ni precios negativos, ni totales negativos, porque obviamente ese es el invariante, ¿no? Si yo tengo un contrato de monedas, de acuñación de monedas, y yo sé que mi total máximo de monedas, es decir, de mi supply o mi oferta de monedas es 1.000.000, yo no podría tener 1.000.001, 1.000.002, no podría tener, ese es otro invariante, ¿no? Y así existen una gran cantidad de invariantes que van a encontrar ustedes, dependiendo de la lógica del negocio, van a encontrar. Entonces, esta es una validación para justamente esos invariantes, ¿ok? Y las situaciones en las cuales yo las he usado es cuando había un método que hacía un montón de cálculos matemáticos, suma, resta, llamaba a otro método, y al final yo quería saber que mi resultado esté dentro de un rango que yo sé que no debe pasarse. Si se pasa de ese rango, bueno, yo sé que mi cálculo, mi algoritmo está mal. Entonces ahí yo le aplicaba un assert, por ejemplo, ¿no? Porque era un cálculo crucial, era un cálculo complejo y yo sé que mi resultado nunca va a pasar de tal modo. Entonces ahí le aplico un assert, ¿vale? Entonces hemos presentado pues los tres tipos de validaciones que hay en Solidity: require, error personalizado y assert. Y van a combinar estos tres siempre en sus contratos inteligentes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Hola, hijo. Hola, ma, el vino llega. Ay, no te creo. Sí, le he llamado, no me contesta. No hay preguntas hasta aquí. ¿Todo claro? No, a mí me ha escrito. ¿Qué te he dicho? Agarrame a mandar una foto. ¿De qué? Allá, Ok, ok. Muy bien. No sé, ma, Muy llamarle. bien, vamos a explicar acerca de los modifiers. Los modifiers es otra parte de la sintaxis del lenguaje que se utiliza un montón. ¿por qué no te has servido tú? Y los modifiers, Me he servido. ¿vale? Tienen He comido, tienen aquí la está mi siguiente plato, ma. propiedad. Los modifiers te He permiten comido. aislar validaciones. Por lo general, en la gran mayoría de contratos inteligentes que ustedes van a encontrar, Hola. dentro de los modifiers solamente se hacen validaciones, ¿no? Las validaciones que hemos visto hace un ratito, en vez de hacer las validaciones en el método, esas validaciones se hacen en el modifier. ¿Ok? Ese se podría decir que ahora es el trabajo, el único trabajo que hacen los modifiers. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, nada te impide, dentro de un modifier, que tú puedas alterar una variable o puedas llamar a otro contrato. Nada te impide. O puedas sumar dentro de un modifier, puedas sumar, multiplicar, realizar un algoritmo, nada te lo impide, técnicamente hablando. Sin embargo, de manera convencional no se utilizan los modifiers. Para eso los modifiers se han relegado a que se utilicen únicamente como validadores de input. Entonces sacas la validación del input del método y lo guardas dentro de un modifier, ¿no? Y lo interesante de esto es que una vez que aíslas la validación del modifier, una vez que aíslas la validación en el modifier, ese modifier puede ser usado en múltiples lugares. Y no solamente eso, los modifiers pueden ser encadenados. Puedes poner un modifier después de otro modifier y después de otro modifier y así sucesivamente. Entonces, eso hace que no dupliques tu código dentro de tu contrato inteligente. ¿Okay? Vamos a ver en un ratito. Aquí está nuestro modifier.
Y básicamente el modifier hace las validaciones, ya sea con el require o con el error personalizado, como lo vimos. Y acá hay un símbolo al cual se le conoce como wildcard. Esto de aquí significa regresa al método donde está definido el modifier y ejecuta su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del método? Aquí está nuestro método y aquí está el cuerpo del método, ¿no? ¿Y dónde está el modifier? Aquí. Aquí está el modifier. Y aquí yo puedo seguir concatenando un modifier después de otro modifier, después de otro modifier. Entonces, el modifier hace las validaciones, llegamos al comodín y esto indica anda al siguiente modifier y si no hay modifiers, anda al cuerpo del método y ejecuta. ¿Ok? Eso significa este comodín. ¿Puedes tener varios comodines dentro del modifier? Sí. Puedes llamar una validación, dos validaciones, y si tú quieres, aquí otra vez duplicas este comodín. Eso indica que tienes que ahora llamar al cuerpo del método 2 veces. Puedes llamar al comodín antes de las validaciones, también. Puedes llamar al comodín antes de las validaciones, es decir, se ejecuta primero el cuerpo del método y luego se hacen las validaciones. Y después, ¿puedes volver a llamar al comodín? También puedes volver a llamar al comodín después de las validaciones. También, o sea, no hay una limitación técnica, ¿vale? Pero no se estila hacer eso, pero igual les comento para que lo sepan. Ok, este es modifier, ya lo vimos. Modifiers, ok. Yo pienso que con esto cerramos la clase del día de hoy. Ah, ok, ya sé por qué me desconecté hace un rato, porque se me apagó la red. Vale, estas son las propiedades del modifier. Como ya expliqué, aísla el código y lo que aísla en particular son las validaciones. ¿Es una manera de extender la funcionalidad de un método? Sí. Sí, porque ahora el método tiene más propiedades gracias a que el modifier está incluido como parte del método y un método puede tener múltiples modifiers. Entonces es como extender las funcionalidades de ese método. ¿Okay? Se siguen cumpliendo las validaciones atómicas o las transacciones atómicas se siguen cumpliendo. Si un modifier falla, bueno, todo falla, todo se revierte al estado anterior. Si ningún modifier falla, todo se guarda en el blockchain. ¿Ok? Un modifier permite el reciclaje. Puedo utilizar el modifier en múltiples métodos y en ciertos métodos puedo usar una combinación de un modifier, de 2 modifiers, de 3 modifiers y así sucesivamente. El modifier no siempre se llama, bueno, el modifier siempre se llama antes del método. Entonces, llamas al método, ingresamos al modifier en primer lugar y ahí seguimos la secuencia, ¿no? Si el comodín fusión está al inicio, regresamos al método, terminamos de ejecutar el método y otra vez regresamos al modifier para hacer las validaciones. Ahora lo vemos eso. Y bueno, eso sería la teoría. Muy bien. Y con esto cerremos. Ok, podemos tomar esto como base. Vamos a tomar esto como base. Modifiers, ok. ¿Qué? Borramos lo que no necesitamos. No. Nada. Listo. Ok. Comencemos con este código. Y como dijimos, gracias a los modifiers podemos aislar las validaciones, ¿no? Aquí yo voy a crear otro método. Por ejemplo, dentro de este método voy a hacer ciertas validaciones. ¿Ok?
Aquí estoy haciendo otra validación. Y aquí también estoy haciendo la misma validación. Eso quiere decir que estoy duplicando código. Mejor aíslo esta validación en un modifier y reciclo el modifier, ¿no? Entonces acá yo puedo crear un modifier que se llame validate address 0 y lo que hago es mover simplemente esta validación ahí, ¿no? Y la borro de aquí. Y como ya tengo mi y como ya tengo mi modifier, pues lo agrego acá. Y mi modifier puede recibir variables, sí. ¿Qué variables va a recibir? Las mismas que recibe el método. ¿Para qué te llamas? Y acá va a recibir esa variable. Address. Listo. Ya está. Entonces, antes había replicado esta validación en dos métodos. Ahora he sacado esas dos validaciones, le he puesto en un modifier y las he agregado acá en la lista de modifiers del método, ¿no? Dentro de la firma del método. Ya está. He aislado la validación. ¿Ok? También podemos aislar esta validación. También pongamos acá modifier out of age out of range. Sacamos esta validación de aquí y luego regresamos al método. Y aquí age necesita ser pasado. Ok. Entonces acá nuestro modifier va a recibir age también, ¿no? Y age va a estar aquí también. Listo. Saqué la validación de aquí y creé mi modifier. Y luego utilicé mi modifier en el método, ¿no? Esta parte creo que está clara. Ahora, aquí viene, se podría decir, los casos de uso de un modifier, ¿ok? Voy a crear aquí otro archivo. Modifier use cases. Vamos a imaginar algunos casos de uso para nuestro modifier. Yo creo que ahí es donde reside la importancia o la relevancia de los modifiers. Ya explicamos cómo se usa, cómo funciona, ahora veamos los casos de uso. Por ejemplo, aquí tenemos método 1, aquí voy a poner simplemente cualquier método, ¿ok? Yo estoy buscando esto, no mires, hace eso. Mami, yo digo que le pegues. Sí, ¿por qué no le Listo, usaba? he puesto cualquier método. Vamos a usar diferentes modifiers para modificar a estos métodos. O mejor dicho, para proteger a estos métodos con ciertas validaciones, ¿no? Por ejemplo, yo podría aquí crear un modifier que permite al método Está mirando aquí y no veo que esté haciendo. Yo estoy ser llamado aquí. durante cierto Ya, tiempo. pues, haz. Ok. Puedo crear un modifier que permite al método ser llamado 10 veces también. Puedo crear un modifier que permite al método pausar y despausarse también. Puedo crear un modifier que se podría decir que valida o que autentica quién llama al método. Puedo crear un modifier ¿cómo se podría decir esto? Modifier que protege al método para que una lista de personas en lista blanca pueda llamar. Protege el método para que una lista de personas en lista blanca lo llame. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Pero
Esta es justamente la idea de los modifiers, ¿no? Que gracias a estos modifiers yo puedo crear así combinaciones y combinaciones. A ver, veamos este primer modifier, por ejemplo, ¿no? En este primer modifier dice que podemos llamar al método durante cierto tiempo. Ok, entonces pongamos acá una ventana de tiempo. Flores. Y esa ventana de tiempo Mi comienza mamá compró flores. en el momento en el que el contrato se publica y le sumamos A las abejas 10 les días. gustan las flores. ¿Ok? Esto de aquí, esta variable de aquí, para que quede claro, es Les gusta el la suma polen de las flores a las abejas. del momento en el cual se publica el contrato inteligente más 10 días. ¿Ok? Entonces, ahora voy a crear un modifier de modo tal que el método va a ser llamado solamente antes de esta ventana de tiempo, no después. ¿Ok? ¿Cómo puedo hacer eso? Creo mi modifier. Vamos a llamarle validate time. Valida tiempo. Samuel As. Yo puedo llamar a este método siempre y cuando el momento en el que yo llame sea menor a la ventana de tiempo. Si no le digo, Voy a ir a mirar, no sé qué ha pasado contigo. Ya, el tiempo se acabó. Ya, voy a ir a mirar, no te preocupes. ¿Ya está? Y voy a proteger a este método de esta manera. Eso quiere decir que este método solamente puede ser llamado hasta 10 días después de la publicación del contrato inteligente y después ya no. ¿Puedo hacer lo contrario? También. Puedo decir que este método sea llamado después de 10 días. También lo puedo hacer, ¿no? Simplemente invierto esto de aquí y ya voy a hacer que este método sea llamado después de 10 días. Ok, acá hay un método, acá hay un modifier que permite llamar el método 10 veces. Ok, ¿cómo podríamos hacer eso? Necesitamos un counter que comience en 0. Modifier. Acá vamos a poner validate count. Ok. Ese counter debe ser menor a 10 para que no falle. Y si ya es 10, y si ya es 11 o más, le lanzamos el error, le decimos más de 10 llamadas. Y este counter lo incrementamos acá. Entonces, si llamamos este método, primero ingresamos al modifier. Validamos que counter sea menor a 11, lo cual es correcto, la primera vez que lo llamamos. Terminamos de hacer esta validación, regresamos al cuerpo del método. Acá incrementamos en 1 el counter. Otras operaciones. Incrementamos el 1 en el counter. Supongamos que ya llamamos 10 veces a este método. Llamamos la vez número 11. Esta validación falla. Este método nunca se puede volver a llamar otra vez, gracias a este modifier. ¿Y puedo combinar este modifier con el anterior? Sí. Eso quiere decir que este método solamente puede ser llamado 10 veces y esa llamada de las 10 veces de este método tiene que estar dentro de una ventana de tiempo de 10 días. Esto yo diría que es este modifier que voy a hacer ahora es una manera interesante en la cual ustedes pueden pausar un método y luego despausar un método, todo gracias al modifier. Entonces aquí yo he creado un flag, ahora está en false, eso quiere decir que está, que no está, está pausado. Ok, ahorita pausado está en false. Eso quiere decir que si pausado es igual a false, eso quiere decir que no está pausado. ¿Vale? Esto quiero hacer bastante obvio aquí. Si pausado es igual a false, quiere decir que no está pausado. Si pausado es igual a true, sí está pausado. Ok, ahora sí me queda claro.
Muy bien. Y su valor inicial de post es false, ¿no? Es falso. Entonces, aquí voy a crear un modifier. Cuando no está pausado. Ok. Si no está pausado, prosigue. Y si está pausado, le decimos el mensaje de error. El método está pausado. ¿Ok? Y yo puedo crear otros métodos que me permiten cambiar este flag. Porque ahorita este flag está en false. Entonces, si yo llamo este método, ingreso este modifier, como esto es false, todo se hace true. Y como es true, la validación pasa. Eso quiere decir que la validación va a pasar siempre. Claro, va a pasar siempre y cuando post siga siendo false. Pero yo puedo crear otro método que actualiza esta bandera, que lo cambia a true. Por ejemplo, puedo crear aquí un método que se llame pause, que lo que hace es cambiar pausado a true. Entonces, yo llamo a este método pause, se cambia este flag a true, y si alguien llama al método 3, ingresamos este modifier. Ahora pause es true, y como esto es true, todo se hace false, y como es false, esto se dispara. Y del mismo modo puedo crear otro método que se llame unpause, lo cual apaga el flag. Y ya está. Entonces yo puedo controlar. Gracias a este modifier yo puedo controlar cuándo este método está prendido y cuándo este método está apagado. ¿Se dan cuenta? Todo gracias a que el modifier me permite hacer estas validaciones. O sea, yo diría que aquí en los casos de uso de los modifiers es donde realmente brilla, ¿no? Método modifier que autentica quién llama al método. Ok, esto es interesante. Vale. Supongamos que aquí yo creo una billetera. Aquí creo una variable que es de tipo de dato address, y aquí yo pongo mi billetera, ¿no? Voy a usar acá la billetera que tengo. ¿Ok? Voy a usar aquí la billetera que tengo. Ahí está mi billetera. Ok. Entonces, voy a crear un modifier de modo tal que la única persona que puede pasar la validación de ese modifier va a ser si yo llamo a ese método. Si otra persona llama a ese método, ese modifier no va a pasar. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y eso es una manera de autenticar un método. Ok. Acá hay una variable que no hemos estudiado, pero acá hay algo que se llama message.sender, el cual es una variable global. No hay necesidad de definirla, por eso es una variable global. Y message.sender representa a la persona que llama al método. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La persona que llama al método debe ser igual a myWallet. Si lo es, todo esto es true, pasa la validación. Si no lo es, le decimos no es mi billetera, ¿ok? Por decirle algún mensaje. Y luego incluimos este modifier aquí. Eso quiere decir que el método 4 solamente y únicamente puede ser llamada por mí, porque cuando yo llamo a este método, ingresamos este modifier, message.sender, que es mi billetera, es igual a mi billetera que ya guardé anteriormente, por lo tanto pasamos esta validación. Otras personas que no tienen esta billetera, pues obviamente esta validación falla y le sale el mensaje de error. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde realmente los modifiers brillan, ¿no? Y cada modifier tiene un escenario diferente, y así podemos seguir creando más y más escenarios para los modifiers. Ok, preguntas. ¿Alguna pregunta para cerrar la clase? También el
¿No hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Qué? Ok. Vale. Van a haber ejercicios. Allá. Bueno, ya expliqué message.sender. Es esto de aquí. Memory y call data. ¿Qué? No he explicado. Ya miren, con esto nos vamos, ¿ya? Ya no los retengo más. Nos vamos a ir con este último contrato. Ok, vamos a ver. No puede ir porque cumples a medio año. No, 3 añitos. Ok, vamos a explicar la diferencia entre memory y call data, ¿no? Porque hace un rato me preguntaron, ¿por qué le pusiste memory? Va a cumplir 4. Ok. Aquí tenemos un mapping. Sí. Ok, ese es nuestro mapping. Y digamos que el key viene a ser nuestra wallet y el string viene a ser nuestro nombre. Ok. Y voy a guardar información. Nada más, no queda de otro. No, Y aquí viene la pregunta, ¿por qué usamos memory ahí? ya, voy a buscar, estoy buscando. Okay. Moverte. Listo. Entonces aquí hablemos acerca de, primero vamos a hablar acerca de los tipos de datos dinámicos. ¿Cuáles son los tipos de datos dinámicos? ¿Te vas a quedar ahí y sin buscar, mami? ¿Cuáles son los tipos de datos dinámicos? No, mira, con esto cerramos. Dame 5 minutos y con esto cerramos. Subo todo el código al repo y ahí pueden revisar. ¿Cuáles son los tipos de datos dinámicos? Bueno, los tipos de datos dinámicos son los tipos de datos que no son fijos. Ok. Entonces, ¿qué tipos de datos dinámico tenemos en Solidity? Arrays, bytes, mappings, strings. ¿Por qué estos son tipos de datos dinámico? Bueno, si yo defino un string de esta manera, ¿ok? Esto tiene un tamaño. Esto tiene otro tamaño. Y esto tiene otro tamaño. En cambio, si yo defino un tipo de dato entero, fijo, no dinámico, ¿ok? Esto tiene el mismo tamaño. Esto sigue teniendo el mismo tamaño. Esto sigue teniendo el mismo tamaño. Pero esto no. Esto, dependiendo de qué tan largo sea el string, el tamaño va a ser diferente, ¿no? Por eso es que es un tipo de dato dinámico, que crece según cómo lo definas. Esto no importa cómo tú lo definas, siempre va a ser el mismo tamaño, porque aquí tú ya hardcodeaste el tamaño. ¿Okay? Entonces, este es un tipo de dato dinámico. Ahora, en Solidity, tienes que especificar, en Solidity, cuando usas tipos de dato dinámico, especificas cómo será tratado. Ok. Yo quiero que este tipo de dato dinámico sea tratado como memory. Ok. Yo puedo decidir también que este tipo de dato dinámico sea tratado como call data. También. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando yo lo trato como memory, yo puedo modificarlo. Ok. Cuando yo lo defino como memory, yo puedo modificar esta variable. Si se dan cuenta, aquí name
lo he vuelto a actualizar porque he concatenado name con 2024. Ok. Cuando yo defino a mi tipo de dato dinámico como call data, prácticamente se ha convertido en una constante. Ya no puedo modificar name porque estoy usando otro tratamiento. Estoy usando el tratamiento call data. Entonces, pongamos acá. Con memory puedo modificar al tipo de dato dinámico. Y con call data, el tipo de dato dinámico se convierte en constante. Entonces, ¿cuándo vas a usar uno por encima de otro? Bueno, bien simple. Vas a usar un tipo de dato dinámico con tratamiento memory cuando quieres alterar esa variable. Y cuando no vas a alterar esa variable, pues usas el call data. Ahora, ¿qué ganas o qué pierdes? Bueno, con memory ganas flexibilidad porque puedes alterar al dato. Sin embargo, pierdes porque es más costosa. Fluor. ¿Ok? Dado que esta variable se prepara para ser cambiada, es más costosa, hay más opcodes. En cambio, con el call data, pierdes flexibilidad porque ya no puedes obtener, ya no puedes modificarlo, pero ganas en costo, es decir, es menos costoso. ¿Ok? Muy bien. Esa es básicamente la diferencia entre call data y memory y por qué se utiliza memory y call data, que tiene que ver con los tipos de dato dinámico. ¿Okay? Esta es una información que tú le das al compilador para que trate a tu tipo de dato dinámico de esta manera en específica, de tipo tratamiento memory o tratamiento call data, porque el compilador no sabe cómo tratar tu tipo de dato dinámico. Entonces tú le tienes que ayudar al compilador especificándole qué tratamiento quieres que muy bien, eso sería todo por esta clase. Gino, no te preocupes, ahorita subo todo el código al repositorio y de ahí lo descargas. Y Paco pregunta, ¿siempre se tiene que especificar uno de los dos tipos? Para los tipos de datos dinámicos, siempre tienes que especificar memory o call data. Para los otros tipos de datos no dinámicos, no es necesario que lo hagas. Ok, bueno, ahora sí. Eso sería todo por ahora. Buenas noches. Para mí siempre va a ser